Buenas tardes, hermanos. Se ha llegado el tiempo de nuestro servicio en línea. Espero ya estén conectados y listos en casa con su familia para disfrutar de este servicio especial. Hoy estamos de celebración, por si no sabían, y celebramos a nuestro Señor Jesucristo. Recordamos su muerte y resurrección. Recordamos que Él es nuestro Cordero inmolado. Recordamos que Él dio su vida por la de nosotros y que también un día viene como un león y todo reino lo verá y todos se postrarán ante Él. Amén. Así es que vamos a cantar a nuestro Dios. Espero ya estén listos para adorar y glorificar a nuestro Dios en esta tarde. Amén.
por entregarte por nosotros. Te damos muchas gracias por haber vencido en la cruz del Calvario. Gracias por darnos salvación. Solo tu sangre nuestro corazón limpió, mi Señor, y ahora somos libres y te cantamos, mi Señor. Te cantamos con todo nuestro corazón y te damos gracias, Padre. Gracias porque el precio pagaste y nos diste vida, mi Señor. Gracias, Padre. Jesús el Señor, el precio pagó su vida por mí, Él entregó, me dio salvación y me liberó. En el Calvario venció. Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Me hiciste poder y autoridad, que de su amor me pueda faltar. Su fidelidad nunca me fallará. En el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Solo su sangre mi corazón limpió. Ahora soy libre. En el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. Te damos toda la gloria y toda la honra, mi Señor. Gracias porque tú venciste, mi Señor. Te damos toda gloria y toda honra, Padre. Venciste y solo por tu sangre, mi Señor, que somos perdonados, que somos justificados, mi Señor. Gracias, Padre. De espinas su corona fue, mas sol de glorias. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él.
oración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es. Mi adoración a Cristo el Rey. Tengo nada que temer, mi paz descansa en ti. Jesús, moriste en esa cruz para salvarme a mí. Tu nombre, Dios, victoria es. Mi adoración a Cristo el Rey. Tu nombre, Dios, victoria es. Mi adoración a Cristo el Rey. Derrotado ya no estoy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo y soy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Derrotado ya no soy por tu espíritu en mí. Jesús resucitó y vivo está en mí. En tu nombre vivo y soy, la victoria tengo en ti. Jesús resucitó y vivo está en mí. Vivo está en mí. La tumba vigilada en vano sin saber que a la muerte nuestro Dios venció con su poder. Venció con su Tuya es la victoria, mi Señor. Gracias, Padre. Gracias porque eres nuestro Rey, mi Señor. Gracias por haber muerto en aquella cruz del Calvario, mi Señor. Pero gracias también por haber resucitado, mi Señor, y por vivir en nuestras vidas, mi Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Nuestra adoración es a ti, Padre. Gracias por tu Hijo, mi Señor. Te damos toda gloria y toda honra, mi Señor.
Buenas tardes, soy Eric Valenzuela, pastor de la Iglesia El Camino en Aurora, Colorado. Quiero dar muchas gracias a todos los jóvenes, a los técnicos, a los músicos que han estado trabajando en la producción de estas transmisiones por los medios sociales. Agradezco especialmente a mi hijo Brian por su disponibilidad de predicar estos 4 domingos pasados. Esto lleva mucho trabajo y dedicación. Mi esposa Elvi y yo hemos estado trabajando detrás de las cámaras y preparando los estudios y devocionales que enviamos cada día, no solamente a los miembros de la Iglesia El Camino, sino también a muchos otros estudiantes en Estados Unidos y otros países. Damos gracias a Dios que desde hace más de un año hemos venido utilizando el internet y los teléfonos para capacitar discípulos y estudiantes de la Biblia todos los días. Y como estamos viendo en estos días la dificultad de reunirnos en un edificio, el uso del teléfono ha facilitado tremendamente la comunicación y la interacción con muchas personas interesadas en su crecimiento espiritual. Nuestra manera de ministrar como iglesia ha cambiado radicalmente debido a esta pandemia. No sabemos cuánto tiempo va a durar esta crisis, pero sí sabemos que cuando Dios cierra puertas, Él abre otras. Y como hemos escuchado decir, los templos se han cerrado, pero en cada hogar hay una iglesia que se ha abierto. Gloria a Dios por eso. Damos gracias a Dios por la tecnología moderna y estos medios por los cuales podemos estar juntos. En esta tarde vamos a estar celebrando la Cena del Señor. Si usted tiene los elementos necesarios, jugo de uva y pan, prepárelos en este momento. Tenga a su familia con usted y aprovechemos la oportunidad de celebrar juntos la Cena del Señor. Los elementos que utilizamos en la Santa Cena son símbolos que en un momento vamos a estar explicando su significado. Normalmente en nuestra iglesia tomamos la Cena del Señor antes de la predicación. Hoy lo haremos después del estudio de la palabra. Doy gracias a Dios también por las iglesias que han estado con nosotros, que se han unido en esta transmisión, comenzando este día. Carlos y Nelly Galdames, también su pastor y la congregación del Centro Cristiano Divino Redentor en la ciudad de Murrieta, California. Ellos están con nosotros esta tarde, a la distancia, pero juntos de cualquier manera. La iglesia El Peregrino en Denver, Colorado, Francisco y Marta Ramírez, Marcos y Connie Solís, Natanael y Verónica Chávez, Sergio y los demás hermanos están acompañándonos también para celebrar este precioso día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Otras iglesias y familias que nos acompañan también, que Dios les bendiga. Y por supuesto la congregación de la Iglesia El Camino. La mayoría de ustedes recibieron los elementos que vamos a estar usando en la Cena del Señor, pero no importa dónde usted se encuentre, prepare un vasito de jugo y un pedacito de pan e invite a su familia a participar. La Biblia dice así en Mateo 26:18 de esta manera: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Nuevo pacto, nuevo pacto. ¿Significa entonces que había otro pacto? Si hay un nuevo pacto, quiere decir que hubo un pacto antiguo. Y si hay un pacto antiguo, ¿de qué se trataba? ¿Y por qué tuvo que cambiarse? Veamos lo que dice la Biblia. Jeremías 31, del 31 en adelante dice así: he aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. La nación de Israel no pudo cumplir con los términos, con los mandamientos de la antigua alianza, es decir, el pacto o acuerdo que Dios había establecido con ellos.
Fue imposible a causa de la depravación radical del hombre cumplir con la ley de Dios. Por supuesto, nunca fue la intención de Dios traer salvación al cumplir la ley. La ley era necesaria porque nos afirma la incapacidad de obedecer a Dios y la necesidad de un Salvador que nos ayude. La única persona que vivió y cumplió perfectamente los requisitos de la ley fue Jesucristo. El problema de Israel era un problema espiritual, y es que el problema del pecado es un problema grandísimo. Por ejemplo, el virus que nos afecta, que nos mantiene encerrados y distanciados, de acuerdo a las estadísticas, tiene la capacidad de matar al 3% de todos los que se infectan. 3% de las personas que se infectan mueren. Pero el pecado mata el 100% de la humanidad. No existiera la muerte si no hubiera entrado el pecado al mundo. En la vida eterna, la cual únicamente se obtiene en Cristo Jesús, allí no habrá pecado y por lo tanto no habrá muerte. El pecado radica en cada corazón humano. Por eso dice la Biblia así: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. La explicación del antiguo pacto es esta: si ellos obedecían y servían fielmente al Señor, entonces recibirían protección de Dios y toda clase de bendiciones. Es parecido a lo que los padres dicen: si te portas bien, te voy a recompensar, pero si te portas mal, te voy a castigar. Mucha gente lamentablemente sigue viviendo de acuerdo o al estilo del antiguo pacto. Creen que van a ser bendecidos si su conducta es buena. El nuevo pacto incluye una buena conducta, pero les voy a leer directamente de la Biblia cómo ella lo explica. Veamos algunas cosas. Número 1, sin el Espíritu Santo el hombre es incapaz de ser obediente. El antiguo pacto era condicional. De hecho, en Éxodo 15:26 dice de esta manera: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aquí vemos una condición: si eres obediente, yo te protegeré y no vendrá ninguna enfermedad sobre ti. Antiguo pacto. Yo hago mi parte y Dios hace la suya. Si no obedezco, entonces no tendré su protección. Sencillo. Antiguo pacto. Lo mismo se repite docenas de veces en la palabra de Dios. Si los israelitas obedecen los mandamientos, que a propósito los mandamientos eran buenos. Los mandamientos servían para protegerlos. Si ellos obedecen a Dios, Él va a enviar lluvia a su tiempo. Él les va a dar muchas cosechas. Les va a proteger de las naciones enemigas. Les va a dar muchos hijos. Les va a dar vida y vida en abundancia, etc. El problema es que el pueblo no obedeció a Dios. Sin embargo, Dios siguió siendo bueno con ellos. Deuteronomio 8:6 dice de esta forma: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y teniéndole temor. El versículo 11 dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Deuteronomio 10 dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. De nuevo, yo hago mi parte en ser obediente y Dios me bendice. Si yo no hago mi parte, Dios no me bendice. No necesita mucha explicación, ¿cierto? Así es de simple. Pero es antiguo pacto. Es tan sencillo que así nos gusta, especialmente la parte cuando Él dice que nos prosperará.
¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos para que tengas prosperidad. Esto es el antiguo pacto. ¿Cuál es el problema con el antiguo pacto? ¿Fue Dios fiel? Claro que sí. ¿Fue el pueblo de Dios obediente? Claro que no. Los israelitas fueron no solamente desobedientes, sino rebeldes e idólatras. Segunda Reyes 17 dice: dejaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron imágenes y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y se dieron a las adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer todo lo malo ante los ojos de Jehová, provocándolo a ira. El versículo 18 dice: Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino una sola tribu, la tribu de Jehová, mas ni aun Judá guardó los mandamientos del Señor. Algunos hombres de Dios se dieron cuenta de la incapacidad del ser humano de obedecer al Señor y confesaron su pecado. Por ejemplo, Nehemías 1 dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti, Señor, y no hemos guardado los mandamientos, tus decretos, tus estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. De manera que los israelitas no pudieron cumplir los mandamientos de Dios. Y por eso Dios les enviaba profetas para que se arrepintieran de sus pecados y buscaran al Señor. Isaías 48:18 dice: oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Tenían deseos de cumplir, simplemente no podían hacerlo. En ellos existía un anhelo optimista de cumplir los mandamientos del Señor, de que las cosas caminaran bien, y por emoción afirmaban querer ser obedientes porque estaban interesados en las bendiciones de Dios. Éxodo 19 dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y escuche esto: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Todo lo que el Señor ha dicho, eso haremos. ¡Wow! ¡Qué comprometidos! ¡Qué emoción! ¡Qué obedientes! Muy buena disposición para agradar a Dios. Pero la realidad era otra. ¿Qué pensaba Dios? ¿Qué dijo Dios de esto? En las palabras de Jesús en Juan capítulo 7 dice: ¿no les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley? ¿No les dio Moisés la ley y ninguno de ustedes cumple la ley? Antiguo pacto. Esto es más que suficiente. Ninguno puede cumplir la ley. Antiguo pacto. Ninguno tiene la capacidad de ser obediente al Señor. Romanos 3:10 dice que todos son malos, no hay justo ni siquiera uno. Desobediencia. Por eso era necesario el nuevo pacto. Había que cambiar las cosas. Dios ya sabía eso, pero esto era parte del plan de Dios desde el principio. Pero para eso era necesario que Dios nos demostrara nuestra incapacidad de obedecer. Por eso existe el antiguo pacto, para manifestar en nosotros la incapacidad de obedecer a Dios con nuestra propia fuerza. Y que por nuestras buenas obras y nuestra buena conducta no podemos entrar al cielo. Hay otra manera. Ahora bien, ¿cuál es la función del nuevo pacto? Para eso veamos en la Biblia la respuesta. Ezequiel 36, del 25 en adelante, dice de esta forma: esparciré sobre ustedes agua limpia. Esto es en referencia a la palabra de Dios. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, en referencia al perdón que obtenemos en Cristo Jesús. Para eso fue el sacrificio de Cristo en la cruz, para perdonar nuestros pecados. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esa es una referencia a la santificación. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Referencia al nuevo nacimiento.
Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, referencia al entendimiento de las cosas espirituales. En el versículo 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Referencia a la obediencia. ¿Qué promesa la del Señor? ¿Qué concluimos entonces sobre la necesidad de un nuevo pacto? Que por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, que por el nuevo pacto que Él estableció y como hijos nacidos de Dios, ahora podemos ser obedientes. No para que nos bendiga, sino porque ya nos ha bendecido. Somos obedientes no para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Somos obedientes no por la ley, sino por el amor que le tenemos. Somos obedientes no para que nos prospere, sino porque ya nos ha prosperado y le amamos. Somos obedientes no por nuestra fuerza, sino por su Espíritu Santo. Somos obedientes no para presumir, sino para que Jesús brille en nuestras vidas, para que Jesús brille a través de nosotros. ¿Podemos ser obedientes? Claro que sí. Usted podrá decirme: pero pastor, ¿no es cierto que si trato de cumplir los mandamientos, Dios se agrada y me bendice? Y lo digo así porque de esa manera alguien me hizo esa pregunta. Para empezar, no se trata de tratar de cumplir los mandamientos, o los cumple o no. Número 2, no radica en nuestra fuerza, sino en la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. No existe ningún tipo de prosperidad o bendición material que se compare al gran regalo de la salvación que Jesucristo nos dio. El sacrificio de Jesús en la cruz no solo nos libró de la maldición de la ley, de la condenación de la ley, pero pagó por nuestros pecados, nos reconcilia con el Padre y además nos da vida eterna y vida en abundancia. ¿Qué más regalo que eso? Ninguna cosa material se compara a eso. Sin embargo, muchas veces Dios también nos bendice con cosas materiales, ya que Él conoce nuestras necesidades y nos suple. De eso no hay duda. Pero nuestro enfoque debe ser nuestro amor por Él. Después de todo, ese es el más grande mandamiento: amar al Señor sobre todas las cosas. Usted debe conocer el capítulo 6 de Mateo, donde dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. El reino de Dios se refiere a todo lo relacionado con Dios como persona y sus planes eternos. Toda la prioridad de mi vida debe ser buscar al Señor, aprender a amarlo, adorarlo con todo mi ser. ¿Usted cree que si yo aprendo a hacer eso con la presencia de su Espíritu Santo en mi vida, Él no se va a encargar de suplir todo lo que yo necesito? Casi todo lo que escuchamos en estos días está enfocado en lo que Dios puede hacer por mí. Sanar mis heridas, sanar mis enfermedades, sanar mis relaciones, mis finanzas, etc. Pero la Biblia dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas serán añadidas. Cambiemos el enfoque y veremos grandes cambios en nuestras vidas. Puesto que ya existimos para agradarle y somos obedientes porque le amamos, nuestra mente estará llena de su conocimiento y su voluntad. De esa forma podemos pedir sabiamente por las necesidades de los demás y las nuestras. 1 Juan 3:22 dice de esta manera: y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Se da cuenta? ¿Por qué razón podemos guardar sus mandamientos? ¿De qué forma podemos ser obedientes al Señor? Porque su Espíritu Santo vive en nosotros y eso nos ayuda a permanecer en Él y amarlo cada día más.
En el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, encontramos una promesa preciosa. El Señor lo dijo de esta manera. Ezequiel 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, que guarden mis preceptos, que los pongan por obra. Ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto, muchísimo mejor que el antiguo pacto. Mateo 26, 18 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Cuando nos da su Espíritu Santo, también nos llena de su gran amor. Eso lo dice la Biblia en Romanos 5, capítulo 5, versículo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Qué hacemos, hermanos, con todo ese amor que Dios ha depositado en nuestras vidas, en nuestros corazones? ¿Qué hacemos con todo ese amor? ¿Se nota ese amor en nuestra conducta diaria? Aunque tenemos todos los recursos divinos, aún luchamos con nuestro temperamento, con nuestras decisiones, con nuestras reacciones, con el afán, con la ansiedad, con la preocupación, etc. No debería ser así, ya que su amor se está perfeccionando dentro de nosotros. Muchas personas conocen y saben de memoria Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay otro pasaje que dice básicamente lo mismo, pero está en 1 Juan 4:13. El versículo 12 comienza diciendo así: su amor, hablando de su amor, se ha perfeccionado en nosotros. Y luego dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nos ha dado de su Espíritu. Por eso permanecemos en Él, porque tenemos su presencia dentro de nosotros. Ahora dice que nos ha dado de su Espíritu, pero ¿para cuánto tiempo nos ha dado su Espíritu? La respuesta: para siempre. Juan capítulo 14 dice: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, igual a Jesús, para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. El Espíritu de verdad, sigue diciendo, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros, dentro de nosotros. Cuando el Señor nos salva, pone dentro de cada creyente su Espíritu Santo. ¿Cómo funciona eso? Funciona así: la salvación comienza cuando Dios nos llama a través de su palabra, ya sea por el testimonio de alguien, alguna predicación o la lectura de la Biblia o de algún libro relacionado a la Biblia. Dios va a usar diferentes situaciones para captar la atención en tu vida. La forma como tú respondes a ese llamado es crucial. Muchos rechazan a Jesucristo, otros lo reciben. En la manera que respondes, Dios se va a manifestar más y más en tu vida. El Señor se va a aparecer en tu vida. Las predicaciones por Facebook, YouTube y otros medios en este día vienen siendo una aparición de Cristo en tu vida. Quizá aún no has respondido a su llamado, pero Él quiere salvarte y darte vida eterna. Su palabra está siendo predicada y tú la estás escuchando. Dios espera que tú respondas a su llamado. Cuando Él hable a tu oído, no le niegues su tiempo, tu atención. No te escondas, porque en algún momento ya no te buscará más. Eso pasó con los líderes religiosos de Israel, aquellos que mataron a Jesús. Tuvieron tantas oportunidades y en un momento determinado Jesús cerró la puerta. La última vez que esos malvados vieron el rostro de Jesús fue en la cruz, desfigurado por el maltrato. Lo despreciaron con tanta furia, tantas burlas y odio. Y así se le cerró la puerta. Ahora bien, Jesús resucitó al tercer día de su muerte.
Y dice la Biblia que se apareció a varios de sus discípulos y seguidores. Quizá te has preguntado, ¿por qué no se les apareció a los fariseos y a los otros que se unieron para pedir la muerte de Jesús? ¿Por qué no se le apareció a Poncio Pilato, por ejemplo? Eso hubiera sido para ellos un impresionante susto. Pero al pensarlo, conociendo sus corazones y su maldad, estoy seguro de algo. Hubieran intentado perseguirlo para matarlo de nuevo. Es lo que hubieran hecho. Claro, eso era imposible, pero lo hubieran intentado. Verlo resucitado no les convencería de aceptar que Él era el Mesías. Habían visto sus milagros, no pudieron negar su poder, ni sus milagros, ni las señales, pero tuvieron envidia y lo mataron por odio, por envidia. Y si recordamos bien, Jesús resucitó a Lázaro de la muerte. Lázaro, el hermano de Marta y María. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 11. Pero en el capítulo 12, los judíos quieren matar a Lázaro. Quieren matar a Lázaro porque su vida resucitada es muy inconveniente para su religión. Pobre Lázaro, imagínense, hubiera muerto 3 veces, porque Lázaro fue resucitado, pero volvió a morir. Esa es la diferencia de Cristo Jesús. Él resucitó para siempre y es la promesa que nos da a nosotros. Pero así de tercos eran los líderes religiosos de Israel, esos farsantes. Cuando leemos Juan capítulo 20, encontramos en el relato que Cristo se apareció. El Cristo resucitado se apareció a María Magdalena, a los 10 discípulos y a Tomás. En otros pasajes Jesús se aparece y la Biblia nos relata que Jesús se apareció a otras mujeres, se apareció a Pedro, se apareció a los 2 discípulos que iban camino a Emaús, se apareció a más de 500 personas, escribe Pablo, a Jacobo y a los apóstoles, y también se apareció a Pablo en el camino a Damasco. El Cristo resucitado hizo esas apariciones. Jesús se revela, Jesús se da a conocer a las personas que tienen interés en su reino, que lo desean conocer, que lo aman, que desean servirlo. A ellos se les aparece. Lo hace para fortalecer más su fe. Las personas que lo ignoran, que no lo desean, que lo ven como un agregado más a su lista de conveniencias, que lo ven como un inconveniente a sus vidas, a ellos Jesús no se aparecerá más. Lo más seguro es que esas personas han tenido ya muchas oportunidades de escuchar del Señor, de responder a su llamado. Y no olvidemos que un corazón duro se endurece más con el tiempo. Si no se deciden hoy por Jesús, no lo van a hacer después. Hoy celebramos la resurrección de Jesucristo. Unos días antes de resucitar, Él estableció el nuevo pacto. Él resucitó el primer día de la semana, y por eso, como iglesia, nos reunimos cada primer día de la semana. Es decir, cada semana celebramos la resurrección de Jesús, sin importar la forma, el lugar. Estamos juntos hoy para celebrar un día tan glorioso y recordar lo que nuestro amado Señor hizo por nosotros. Preparemos nuestros corazones para participar de la cena del Señor. Y pensemos nuevamente lo que dice el Señor acerca del nuevo pacto en Jeremías, donde dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui para ellos como un marido, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Toma los elementos que has preparado en tu casa, el jugo, el pan, invita a tu familia. Mateo 26, 28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que beba de nuevo con vosotros en
el reino de mi Padre. Dice el pasaje en Mateo 26, versículo 26. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Comamos. Versículo 27 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bebamos. Bendito Padre Celestial, no tenemos palabras para expresar nuestra inmensa gratitud por tu amor hacia nosotros. Sin merecerlo, tú nos amaste, nos salvaste, nos diste tu vida, nos diste vida eterna, Señor. Estábamos lejos, perdidos en el pecado, tú nos alcanzaste. Desde donde estábamos, tú nos tomaste y nos trajiste, nos salvaste cuando no teníamos esperanza, Señor. Nos diste vida, nos diste propósito, nos diste un plan maravilloso. Cuando no éramos nada, nos diste vida eterna. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús. Gracias por la fe que nos diste para creer en ti. Gracias porque te diste a conocer a nuestra vida, te revelaste a nosotros. Y gracias, Señor, porque tenemos garantizada la vida eterna y la resurrección. Gracias por la resurrección de Cristo Jesús, porque eso nos dice que Cristo venció la muerte, venció el pecado, venció la muerte, y ahora nos has dado vida en Cristo Jesús. Te alabamos y te damos muchas gracias, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al final él suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo yace en tinieblas. La guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vence. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es signo, el vivo está, el vivo está. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vence.
resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, el vivo está, el vivo está. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya, el Rey resucitó. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, el vivo está, el vivo está. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, el vivo está, el vivo está. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es amor, paz y perdón, por mí murió en el Calvario, mas en la tumba con poder resucitó, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive, no temo el mañana, porque Él vive, seguro
unción.